nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a la pastora Mabel. Saludos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a continuar perseverando. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Señor, que no importando, Padre Celestial, lo que acontezca, que no importando los tiempos y lo que traigan los tiempos, que nuestra fe esté centrada en ti. Señor, que nos acerquemos a ti creyendo que eres. Que no tan solo creamos en ti, sino que te creamos a ti en estos tiempos, Señor. Padre Celestial, que podamos ofrecerte sacrificio de alabanza. Que nuestra alabanza, Señor, esté de continuo en tu presencia. Que tu palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, esté a flor de piel en nosotros. Que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestros labios. Unge nuestra garganta. Unge nuestras vidas. Unge los ministerios que tú has depositado en nuestras manos. Unge nuestras familias. Abre las puertas que sean necesarias para que prediquemos tu palabra. Y cierra las que sean necesarias para que así podamos hacerlo. Señor, que nos depositemos día a día en ti. Señor, que nuestra fe sea fortalecida. Padre Celestial, Dios bendiga a la hermana Serrano. Hermana Ana, Dios te bendiga. Saludo para ti y para tu familia. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra dice, Señor, que los que hacen tu palabra, que los que hacen tu mandamiento, los que siguen tus mandamientos, los que honran tu palabra son verdaderamente tus discípulos. Y si permanecemos en ti, Señor, tú permanecerás en nosotros. Ayúdanos, Dios, Padre Celestial, y quita de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, todo aquello, Señor, que impida que podamos tener relación y comunión contigo. Quita de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestra alma, de nosotros, Señor, todo aquello que impida que podamos agradarte. Señor, danos la fortaleza. Habilítanos, Señor, por medio de la unción de tu Espíritu Santo, a poder vencer nuestra naturaleza día a día. A poder vencer, Señor, nuestra carnalidad. A poder vencer, Señor, nuestro peor enemigo, que es nuestra naturaleza caída, nuestra carnalidad. Ayúdanos, Señor, a poder caminar y vivir en el Espíritu. A poder, Señor, entregarnos a ti día a día. Que entendamos, Señor, que nuestra batalla es una constante, diaria, minuto a minuto, segundo a segundo de nuestra vida, Señor. Que entendamos que estamos en medio de una batalla espiritual. Y que tú has prometido dar la victoria a aquellos que en ti perseveren. Que tú has prometido honrar a aquellos que te honran. Que tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que tú nos has dicho en tu palabra que tú has vencido el mundo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Señor, fortalece nuestra fe. Dios bendiga a la hermana Mildred Soto. Saludos. Marisamos, Dios te bendiga. Saludos para ti y para tu casa. Señor, ayúdanos a perseverar. Padre, que nos acerquemos a ti a través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, del ayuno, de la lectura y del estudio bíblico. Que nos acerquemos a ti, Señor, tal y cual somos, con un corazón sencillo, humilde. Quita de nosotros, Señor, si es que lo hubiese, toda arrogancia, toda altivez. Señor, danos un espíritu conforme a tu espíritu, un corazón conforme a tu corazón. Señor, que nuestra voluntad sea hacer tu voluntad. Que nuestra voluntad y nuestro deseo sea hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos y lo que tú quieres que hagamos. Padre, fortalécenos, guárdanos, fortalece nuestro amor para contigo, fortalece nuestro amor para con los unos, con los otros, Señor. Que podamos, Señor, soportarnos los unos a los otros. Que podamos, Señor, ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas y humillarnos delante de tu presencia. Que anhelemos vivir en santidad. Que anhelemos, Señor, separarnos para ti. Padre Celestial, que cuando venga la tentación, que cuando venga, Señor, la tentación de la manera en que venga, de las formas en que venga, cuando el enemigo venga a tentarnos y acusarnos, Señor, que recordemos el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Que recordemos cuán grande amor tú nos has dado. Que nos amaste a nosotros primero. Que podemos amar porque tú nos amaste.
Señor, que entendamos que tú eres fiel. Que entendamos y comprendamos, Señor, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Padre, que no debemos tener una salvación tan grande en poco. Que debemos guardarnos para ti. Señor, que más vale, Señor, un minuto en tu presencia que una vida fuera de ti. Dios te bendiga, Omar. Saludos para ti, para tu casa. Saludos. Padre, gracias por estos momentos. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros. Que seas tú bendiciendo a este pueblo que se conecta o aquellos que van a tener acceso, Señor, a esta transmisión, ya sea en vivo o grabada. Padre, nos unimos como un solo cuerpo. Tu palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, dos se unen en la tierra, tú contestas desde los cielos. Señor, nos unimos como un solo cuerpo, como tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza, del cual tú, Señor, eres, valga la redundancia, Dios y Señor nuestro. Que seas tú glorificándote, que a la distancia seas tú ministrando las necesidades, que a la distancia seas tú ministrando salvación, sanidad, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Que seas tú, Señor, Padre, haciéndonos conciencia a través de tu Espíritu Santo de que nuestra mayor necesidad no es el plato de comida, que nuestra mayor necesidad no es el techo, que nuestra mayor necesidad no es la ropa, no es un auto, no es un carro, que nuestra mayor necesidad en nuestra vida eres tú, tu presencia. Tú, Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú eres nuestra mayor necesidad. Que entendamos cuando tu palabra dice, busquemos tu reino y tu justicia primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Que entendamos, Señor, que debemos servirte en agradecimiento, por amor, porque tú eres Dios. Que no te sirvamos por lo que tú nos puedas dar, que no te sirvamos por lo que tengamos o dejemos de tener, sino que te sirvamos por amor y en amor, Señor. A nuestro corazón conforme a tu corazón. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a caminar día tras día. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Acércanos más a ti a través de tu Espíritu Santo. Señor, que nos despojemos de este siglo, de este mundo. Que no nos hagamos amigos del mundo, sino que nos amistemos contigo. Que entendamos, Señor, que entendamos cuál es la relación que tú quieres con nosotros. Que entendamos cuál es, Señor, la intimidad que tú quieres que tengamos contigo, mi Dios. Llévanos allí, Padre Celestial. Llévanos, danos la fortaleza para negarnos a nosotros mismos, para tomar nuestra cruz cada día y seguirte, amarte, Señor, no importando qué. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas, a nuestros amigos y amigas. Bendice a toda persona que se esté conectando, que se vaya a conectar o que vaya a tener acceso a esta transmisión. Padre, gracias. Te invitamos a que seas tú el centro, Señor. Te invitamos a que seas tú, Señor, quien ministre, quien hable. Señor, que seas tú, aleluya, como un refrigerio a nuestras vidas. Que entendamos que esto no se trata de nosotros, que esto se trata de ti, que tú eres el centro, que tú eres el protagonista, que tú eres el dador de la vida, que tú eres Dios y Señor nuestro. Dios te bendiga, JR, saludos para ti, para tu casa. Señor, que nunca nos dañemos. Como decía, Señor Javes, no importando cuánto tú ensanches las estacas de nuestra cabaña, no permitas que nuestro corazón nunca se dañe. Señor, no permitas bajo ninguna circunstancia que nuestro corazón se llene de altivez, de arrogancia, de prepotencia. No, Señor, que entendamos que aquel que se humilla tú lo ensalzas y aquel que se ensalza tú lo humillas. Que entendamos cuando tu palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Señor, tú eres nuestro centro, tú eres nuestra razón de ser, tú eres nuestro todo. Te creemos, te confesamos, te servimos como Dios nuestro y Señor nuestro que eres. En el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a Sandra Ivette. Saludos para ti, para tu casa. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Qué bueno que estamos aquí nuevamente. Gracias a todos ustedes. Gracias a Dios primeramente. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias por compartir una vez más lo que hoy
traemos, que es continuidad de lo que estábamos hablando la semana pasada. Gracias. Amados, nace en mi corazón un ardor. Le pido a Dios que Él ponga en mi corazón el hacer conforme a su buena voluntad. La palabra dice que Dios a través de su Espíritu pone el querer como el hacer en nosotros. Y yo no quiero hablar por hablar, yo no quiero hablar basándonos en conocimiento, aunque el conocimiento es importante, pero queremos hablar y ministrar conforme el Espíritu Santo nos dirija. Y Dios ha puesto en mí esta inquietud de hablarle. Se recuerdan que les había dicho que había comenzado con las disciplinas espirituales y en un momento dado lo vamos a retomar. Y sobre el tema del Apocalipsis lo vamos a comenzar. Y quiero aprovechar la oportunidad antes de continuar, que estamos, ¿verdad?, en el proceso de registrar nuevos estudiantes para CESMI en el programa de Instituto Bíblico o en el programa de grados y posgrados. Si te interesa estudiar la palabra de Dios en un programa de Instituto Bíblico, o si te interesa estudiar en un programa de asociado, bachillerato, maestría o doctorado, puedes comunicarte con nosotros. Más adelante vamos a estar poniendo la información de CESMI. CESMI es el Centro de Estudio Teológico y Ministerial Incorporado. Dios te bendiga, Arita. Saludos para ti, para Cris. Espero que Cris esté mucho mejor. Gloria a Jesús. Cris, que había sido operado de una hernia. Y me viene a la memoria ahora que oremos, por favor, que oremos por todo el mundo, que oremos. Es año de elecciones, que oremos por lo que pasó en el Líbano, en el Cairo. Me parece que fue la explosión que hubo a raíz de un almacenamiento, que estuvieron almacenando por 7 años unos químicos que no debieron haber almacenado, y dio como resultado esta explosión allá en Líbano. Por todos los enfermos, por las naciones, por los pueblos. Pero quiero que presentemos también de manera especial al pastor Jorge Santana, el esposo de la pastora Nilsa Santana de Ocala, que pues está recluido, está delicado, hasta donde sé, la información que me llegó, está un poquito delicado con el COVID y está hospitalizado en Ocala. Así que vamos a estar orando por el pastor Jorge Santana, ¿verdad? El esposo de la pastora Nilsa Santana de Ocala. Continúo diciéndole que si ustedes quieren estudiar el programa de instituto, pueden hacerlo, comunicarse con nosotros. O si quieren estudiar un asociado, un bachillerato, una maestría, continuar estudios, pueden comunicarse con nosotros y estudiar en CESMI, en el Centro de Estudio Teológico y Ministerial Incorporado. Dios ha puesto en mí esta inquietud de traer este mensaje tomando como base bíblica Gálatas y Primera de Juan. Y esta inquietud de insistir en que perseveremos en la verdad, de insistir en que nos guardemos de no ser engañados por otras personas que dicen tener la verdad y no la tienen. Yo voy a traer lo que Dios pone en mi corazón. Debemos perseverar en la verdad, debemos predicar la verdad, vivir la verdad. Y usted se preguntará, ¿pero quién tiene la verdad? Bueno, la palabra de Dios. Dios es verdad. Cristo dijo que Él era verdad. Y Jesús habló del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Así que si Dios es verdad, Cristo es la verdad, y el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad, su palabra es verdad. Y allí es donde nosotros tenemos que ir. Esa debe ser nuestra fuente. Entonces Dios ha puesto esta inquietud en mi corazón de hablar y de exhortar a que continuemos y perseveremos en la verdad. Porque es el mandato bíblico, porque es lo que Dios nos ha llamado a vivir la verdad, a predicar la verdad, a enseñar la verdad y llevarle la verdad a otros. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y venía a mi mente unos pasajes bíblicos. Y decía, Señor, ¿por qué esta inquietud, este fuego, este deseo, este anhelo de predicar
y de insistir en que perseveres en la verdad. Que no importando, como decía el apóstol Pablo, y yo citaba la semana pasada, cuando el apóstol Pablo decía, si nosotros, los apóstoles, o ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema, sea maldito, no sea recibido. Porque en estos tiempos, y como dice la palabra, que muchos teniendo comezón de oír, se irán tras las fábulas, se irán tras las mentiras y tras los mentirosos. Esto no es un ataque personal a nadie. Esto no es un ataque específicamente hacia nadie. No, yo no estoy atacando aquí a nadie. Yo estoy predicando lo que Dios pone en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 28, allí se registra lo que se le ha llamado la Gran Comisión. Claro, la Gran Comisión no comienza allí porque Mateo lo registra en el capítulo 28. La Gran Comisión no comienza en la encarnación de Jesús, o en la resurrección de Jesús, o en la ascensión de Jesús, ni con la iglesia primitiva. La Gran Comisión, el plan salvífico, la intención de salvar y de reconciliar al hombre con Dios, nace en el corazón de Dios, y es un plan perfecto, diseñado por la Trinidad en la eternidad. Así que no podemos decir que la salvación comenzó en el Nuevo Testamento, o que la salvación comenzó allá en el Antiguo Testamento. La salvación es Dios. Por lo tanto, la salvación es eterna. Este plan salvífico comenzó con Dios. Es un plan perfecto. Se revela o comienza a revelarse en el Antiguo Testamento, incluso antes de que tuviésemos la escritura del Antiguo Testamento, la Torá, los Ketubim, los Nebim, los escritos, los profetas, la ley y el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Ya Dios se había revelado al hombre por medio de la creación, de lo que es la naturaleza, ¿verdad? Lo que es la revelación general. Dios creó al hombre, caminaba con el hombre, hablaba con el hombre, tenía intimidad con el hombre, hasta que el hombre decidió hacer contrario a la voluntad de Dios, y esa relación se quebró. Y como Dios sabía que esto iba a pasar, pues Dios ya había diseñado un plan salvífico. Amén. Entonces, ¿por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Y predicar el evangelio no tan solo se limita a verbalizarlo. Dios te bendiga, Migdalia, saludos para ti, para tu casa. El evangelio no debe ser predicado solamente verbalizado. Debe ser predicado de todas las maneras posibles, pero sobre todo con el testimonio. Dios te bendiga, Silvia, saludos para ti, para tu casa. Sobre todo con el testimonio. ¿Por qué todo creyente, por qué toda persona que ha reconocido que Dios es Dios y que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es quien redarguye al hombre de pecado, como dijo Jesucristo, y recuerda al hombre todas las cosas en relación a la verdad de Jesucristo, para que pueda creer a Jesucristo, y creyendo a Jesucristo lo acepte y le sirva, y así el hombre pueda ser reconciliado con Dios? Porque es un mandato, no es una opción. Tal vez usted dirá, Silvestre, yo no soy predicador, yo no soy maestro. Es que tú no tienes que tener un título de maestro, tú no tienes que tener un título de maestra, de predicador o predicadora. Simplemente tú testificar lo que Dios ha hecho contigo es pregonar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación, es dejarle saber a otros lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios, el milagro de vida, de que un día Él te encontró en el camino y te salvó, aparte de muchos otros milagros más que ha podido hacer en ti o a través de ti. Entonces, Mateo capítulo 28 dice lo siguiente, lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice, en el nombre del Dios Trino, lee la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escúcheme bien. Dios te bendiga, Cinia, saludos para ti, tu familia. Dice que los discípulos, Jesús se le apareció a los discípulos y le adoraron. Jesucristo
aceptó la adoración de los discípulos porque Él era Dios, era el Hijo de Dios y Él era Dios. Y Dios ha puesto esta inquietud en mí a raíz, no tan solo porque el Espíritu Santo me está redarguyendo a traer estas verdades, sino por experiencias propias. Yo voy a hablar por mis propias experiencias, no por las experiencias de nadie. Escuche bien, la palabra sigue diciendo, pero algunos dudaban. Algunos de los que le vieron, algunos de los que caminó en esa multitud cuando Él estaba en la tierra, dudaron. Dice la palabra en verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, bautizándolo en el nombre, un Dios, en Él, no en los nombres, en el nombre del Padre, Dios Padre, del Hijo, Dios Hijo, y del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, que persiste a saber en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. No dice los dioses o en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad plasmada. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No tenemos opción. Si hemos creído a Cristo, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que enseñar la palabra. Enseñar la palabra de verdad. Enseñar la sana doctrina. Escúcheme bien, y cuando yo hablo de sana doctrina, no estoy hablando de distintivos denominacionales. Obviamente, ¿verdad? La Biblia nos da un estándar por el cual nosotros debemos de regirnos para vivir, para vestir, en cuanto a nuestra conducta y nuestra moralidad. Pero yo estoy hablando de eso que enseña la Biblia, no de dogmáticas ni de religiosidad denominacional, que a veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, honran los caprichos de un hombre, pero no honran la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a la hermana Ana Serrano, saludos. Así que no tenemos opción, tenemos que predicar. Por eso es que yo siento el vivo deseo, el fuego en mi interior de predicar la palabra, porque a esto me llamó Dios, y como yo he dicho otras veces, aunque sé hacer algunas cositas, pero siento que estoy llamado solamente a hacer esto, y que no sé hacer nada más, sino que lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, eso está en Mateo capítulo 28. Pero vamos a Marcos. Escuche bien. Vamos a Marcos. Jesús comisiona a los apóstoles. Marcos capítulo 16. Dice de la siguiente manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Escuche bien. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Escuche bien. Escuche bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Escuche bien, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. No es una opción, es un mandato. Es un mandato. Predicar la verdad es un mandato. Defender la verdad es un mandato. Convertirnos en apologetas o defensores de la verdad es un mandato. ¿Por qué? Porque vamos a leer otra vez hoy Primera de Juan y Gálatas capítulo 1. Ahora bien, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Y el sentir de Pablo es el mismo sentir
que nosotros debemos tener, y fue el sentir que el Señor puso en Pablo y que puso en los apóstoles, porque a fin del día quien llamó a Pablo fue Jesucristo. ¿Se recuerdan? Camino a Damasco, se le apareció el Hijo de Dios glorificado y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo lo que dijo fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Nosotros, en lugar de cuestionar a Dios, debemos preguntarle a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿Cuándo tú quieres que yo lo diga? Ábreme las puertas para yo hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Él rindió su voluntad al Señor, sin cuestionamientos, sin reproches, sin pelea, sin quejarse. ¿Qué tú quieres que yo haga? En estos últimos tiempos Dios está llamando a hombres y mujeres que le digamos a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? Pues mira, quiero que te apartes del pecado. Quiero que te santifiques. Quiero que te metas en ayuno, oración. Quiero que estudies mi palabra. Quiero que prediques la palabra. Quiero que salgas a las calles. Quiero que busques a los hombres, que busques al adicto, que busques al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, que busques al enfermo, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Que salga de las cuatro paredes. Quiero que des por gracia lo que por gracia has recibido. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, yo no me voy a gloriar ni me voy a dar con piedras en el pecho por predicar el evangelio, porque a fin del día a eso fui llamado. Dios bendiga al pastor Juan Flores. Saludo para ti y para tu casa. Al fin del día fui llamado a predicar el evangelio. Así que yo no tengo que darme con piedras en el pecho y decir: yo soy un predicador, yo soy un evangelista, yo soy un apóstol, yo soy un maestro, yo soy un pastor, yo soy... No. Porque al fin del día, siervo inútiles somos. Amén. Así que antes de adjudicarnos cualquier crédito, cualquier título, debemos entender que hemos sido hechos hijos de Dios por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente. No necesitamos que el hombre nos reconozca, no necesitamos un título, no necesitamos una posición, no necesitamos que nos reconozcan ante miles. Si ya Dios te reconoció en el cielo, el día que tú decidiste ser hecho hijo de Dios y creer al sacrificio de Cristo, ya Él te reconoció, ya Él pronunció tu nombre. Si ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué estás esperando? Dime, si vives en santidad, si vives apartado y apartada para Dios, si Dios te puso al frente al homeless, al hambriento, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al desamparado, al maltratado, a la maltratada, ¿qué estás esperando para darle una palabra de vida? ¿Qué estás esperando para darle un pedazo de pan? Para darle tal vez un calzado, una frisa, para vestirlo. ¿Permiso de quién estás esperando? Te está hablando un pastor. Todo lo que os venga a la mano a hacer, hacerlo como para el Señor. Hacerlo para Dios, porque el tiempo ya se acabó. El tiempo ya se acabó. Escuche, Pablo dice: ay de mí, en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si yo no predico las buenas nuevas de salvación. Ay de mí si yo no hablo la verdad que un día me hizo libre. Ay de mí si yo no digo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, que nació, que murió, que resucitó y ascendió y que viene otra vez. Ay de mí si yo no anuncio la verdad que un día yo recibí, que se me fue anunciada y me hizo libre. Porque tú y yo no somos los únicos llamados a ser libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Mira lo que dice Romanos 1:14. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está diciendo a la iglesia a los romanos, en Romanos 1:14 se encuentra esto, dice:
No importa si son griegos, si no son griegos, si son judíos, si no son judíos, si son libres, si no son libres, si son sabios o son necios, si son letrados o analfabetas. Yo me debo a ustedes. Yo tengo la necesidad de predicarle el evangelio. Dios te bendiga, Hilda, saludos, bendiciones. Yo tengo la necesidad de predicarte la verdad. Y más en estos tiempos, cuando son tiempos peligrosos. Cuando la palabra dice que en los últimos tiempos, que nada de lo que ha de acontecer acontecería sin que antes vendría la apostasía. Y ahí es donde entramos entonces a Gálatas y a otros versos más que tengo. Por eso yo hablaba, ¿verdad? Y retomo hoy la escritura en Gálatas. Y la voy a leer, le voy a dar lectura nuevamente. Cuando dice, Gálatas capítulo 1. Si me puedes acompañar, por favor. Gálatas capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién te llamó? ¿Fue Dios o fue el hombre? ¿Quién murió para salvar tu alma de la condenación eterna? ¿Fue el hombre o fue Jesucristo hombre? Dios encarnado, Emmanuel con nosotros. Yo no morí por ti en la cruz del Calvario, tú no moriste por mí, nadie murió por ti ni por mí. Fue el Hijo de Dios quien murió en la cruz del Calvario. Quien te llamó a ti, te llamó con llamamiento santo. Escúchame, Dios nos ha llamado, y yo siempre he enseñado y predicado que el llamamiento de Dios es un llamamiento dual. Tiene un doble propósito. Número uno, te llamó para que fueras salvo, para que fueras libre por medio de la verdad del Evangelio. Y con ese llamado a ser salvo, viene inherentemente un llamado a ministrar esa salvación, a predicar, a enseñar, a testificar esa salvación que recibiste. Porque al ser hecho hijo de Dios, estás llamado a que anuncies el evangelio a otros para que estos otros también puedan ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Así que todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, porque no era una iglesia en Galacia, eran muchas iglesias, aunque dice la iglesia de los Gálatas, pero eran muchas iglesias en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, amén. Escuche bien, de Dios. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, Jesucristo muere en la cruz del Calvario conforme a la voluntad del Padre para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, para hacernos libres del pecado, amén, para traernos de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Y para que pudiésemos ser salvos en Cristo Jesús. Escuche bien, esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Escuche bien, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos que darle la gloria a Dios y glorificar a Dios. Y una manera de glorificar a Dios y de darle gloria y honra es haciendo su voluntad. Es haciendo el llamado para el cual fuimos, valga la redundancia, llamados. Amén. Dice Pablo a Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso es lo que está aconteciendo hoy día. ¿Okay? Que en medio de tanta confusión, en medio de tanta caos, enfermedad, hay otros levantándose, predicando un falso evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio es uno. El evangelio es uno. Cristo es el evangelio. Amén. Ese plan salvífico de Dios, trazado por Dios, ¿verdad? Estructurado, creado, planificado, en perfección, en la eternidad, en el corazón de Dios. Ese evangelio es el verdadero evangelio. Dios te bendiga. La hermana Hilda Ríos, saludos. Dice, para seguir un evangelio diferente,
Pablo estaba maravillado de que la iglesia, que una vez que había recibido a Cristo, que había recibido el amor de la verdad que es Jesucristo, que de hecho Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice, porque a los que no creyeron, por cuanto no creyeron al amor de la verdad que es Jesucristo, Dios les envía un espíritu de confusión para que crean la mentira y creyendo la mentira sean condenados. Porque persistieron tanto en su pecado y en la mentira, que Dios entonces le dice, pues entonces persistan en su pecado, persistan en la mentira y sus mentes serán cauterizadas porque creyeron más a la mentira y no creyeron a la verdad. Entonces, Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir, escuche bien, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo quisiera que alguno de ustedes buscara la definición de la palabra pervertir o lo pusiera ahí en línea. Pervertir. Busque el significado. Alguien, por favor, ayúdeme, sea partícipe de esto. O sea, vamos a compartir esto. Pervertir. Busque el significado de la palabra pervertir y alguien que me lo escriba ahí, por favor. Pervertir. Pablo está diciendo, en los últimos días, aparecerán hombres que quieren pervertir. Escúcheme bien, esa palabra es fuerte. Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora os lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado o agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú, mujer de Dios, hombre de Dios, tú estás llamado y llamada a agradar a Dios. A hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer el llamado de Dios para con tu vida, que es predicar la verdad, vivir la verdad. Y enseñarles a otros la verdad. Pervertir, lo tenemos aquí. Gracias, Lenari. Pervertir. Dice, perturbar. Me voy a quitar los espejuelos, me voy a acercar para poder ver. Dice, pervertir. Perturbar el orden o el estado de las cosas. ¿Ok? Viciar con malas doctrinas o ejemplos. En otras palabras, viciar. Gracias, Omar. Viciar. Cambiar. ¿Ok? El orden. Dios ha establecido un orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios nos dice cómo vivir en orden. Cómo vivir este evangelio. Porque el evangelio es un estilo de vida que debe estar basado en una relación con Dios. Esa relación con Dios, o cuál debe ser esa relación con Dios, se nos muestra en las Sagradas Escrituras. Se nos muestra en la Sagrada Escritura. Por eso es que primera de Juan en la primera carta, en su primera carta, aparte del Evangelio, ¿verdad? El apóstol Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis o Revelaciones, dice que lo que ellos, los apóstoles, habían recibido, habían oído y habían visto, habían palpado del principio, eso predicaban. En otras palabras, Juan está diciendo, nosotros no estamos predicando otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo viene a rematar y le dice a la iglesia de Galacia, si nosotros los apóstoles que te hemos dicho que lo que hemos experimentado en Cristo, el mensaje, la doctrina de Cristo, la vivencia y la experiencia de una nueva vida en Cristo es la que te hemos predicado, si viene otra persona a predicarte un evangelio distinto, a perturbar, a cambiar el evangelio de Cristo, sea anatema, no le creas y no lo recibas. Porque dice la palabra, y ahí dice Pedro también, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y esto ya yo lo había repetido, pero quiero recalcarlo porque lo siento en mi corazón. Que van a tergiversar, van a pervertir, van a querer cambiar, van a querer acomodar, van a querer modificar, trastocar la verdad del evangelio a su propia conveniencia. ¿Ok? Aunque eso represente la perdición para otros o para ellos mismos. Porque dice que aún conociendo la verdad y teniendo la verdad, tergiversan la verdad. Entonces, tú estás llamado
a creer a la verdad, vivir la verdad, mantenerte en la verdad, defender la verdad. Y a ellos o a estos que quieren pervertir el evangelio, tienes que confrontarlo con la verdad. Y la Biblia dice, pero es que muchos me han dicho, Silvestre, pero es que no debemos tomar la Biblia para contender. Sí, no debemos tomar la Biblia para contender. Una cosa es contender y otra cosa es afirmar y defender la doctrina de las Sagradas Escrituras. Porque el mismo Pedro dice que debemos estar prestos a presentar defensa de nuestra fe cuando así sea requerida. Se nos requiera presentar defensa. Y Judas dice que debemos estar dispuestos a contender por la fe que se nos ha sido dada. Amén. Jesucristo no necesita que lo defendamos. Pero no defender la doctrina de Jesucristo es, como yo digo, hacernos tolerantes a una mentira e intolerantes a la verdad. Entonces, si yo me amisto con el mundo, soy constituido enemigo de Dios. Y si yo soy constituido enemigo de Dios, ya yo no soy hijo de Dios, sino que soy hijo de perdición. Entonces, mi salvación está en juego y la de los demás. Escuche bien. Y esto es bien, bien importante. ¿Por qué es necesario que prediquemos la verdad? Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan. Perdón, a Juan capítulo 8. Escuche bien. Juan capítulo 8. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 8. Búscalo en la palabra. Juan capítulo 8. Versos 31 y 32. Escuche bien. Juan capítulo 8. Versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche bien. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escúcheme bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En un momento dado yo dije aquí lo siguiente, y lo voy a repetir ahora. En un momento dado yo dije que no es suficiente saber que hay una verdad. Saber que hay una verdad no es suficiente para ser salvo. No tan solo debemos saber que hay una verdad, tenemos que conocer esa verdad. Tenemos que darnos la tarea de conocer la verdad. Porque ¿cuánta gente sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvación del alma y para redimir pecados? Hay mucha gente que lo sabe. Pero esa misma gente que sabe, o mucha gente que sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar pecados y para salvar a la humanidad, no le sirven a Jesús. No conocen la verdad del Evangelio. No entienden a ciencia cierta, no comprenden, no tienen una comprensión de lo que fue y es y representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ejemplo. Yo puedo entender y decir, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es una verdad. La Biblia es la palabra de Dios. No tan solo habla de Dios, sino que es palabra de Dios. Pero si yo no le creo, si yo no la vivo, si yo no la predico, si yo no la estudio, si yo no la escudriño, no estoy haciendo nada. Si simplemente yo la abro y la pongo encima de mi cama y nunca la leo, no la practico, nunca voy a ser confrontado con esa verdad. Esa verdad no podrá hacer un efecto en mí porque yo no me estoy acercando a esa verdad. Yo no me estoy dando a la tarea de conocer esa verdad. Amén. Entonces, fíjese que no tan solo se trata de saber que Jesús es el Salvador, sino de conocer a Jesús como Salvador y ser conocido de Él. Entonces,
Es necesario conocer la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien que pervierte, que trastoca la verdad y pretende predicar otro evangelio, que no sea el evangelio de Jesucristo, no está en la verdad, no vive la verdad. Amén. Y la verdad no está en él. Dios te bendiga, Lourdes, saludos para ti y para tu casa. Y la verdad no está en él. Entonces él dice, fíjense que Jesús le está hablando a los judíos que creyeron en él. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. No es cuestión de conocer la palabra y después apartarte de ella. Es conocer la palabra, es conocer la verdad y permanecer en la verdad. Que es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia. Está diciendo, oye, si os predican otro evangelio, por eso es que Pablo se quedó maravillado. Ustedes habiendo conocido la verdad, ahora se han apartado de la verdad, yendo en pos de otro evangelio, tras aquellos que pervienten el evangelio. Y no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que pervienten la verdad. Y ustedes, después de haber conocido la verdad, se han apartado de la verdad. Y esto no se trata solamente de conocer la verdad, sino de perseverar, de vivir, de continuar en la verdad. Esto no se trata de comenzar la carrera, se trata de mantenerse en la carrera y de llegar a la meta. Como decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero voy en pos de. ¿Ve? Por eso es que Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque no es cuestión de tomar la cruz, es cuestión de continuar con esa cruz. No es cuestión de conocer la verdad, no es cuestión de ser amigo de la verdad, no es cuestión de admirar la verdad, es cuestión de estar en la verdad, de vivir la verdad, amén, y continuar en esa verdad. Y dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, si ustedes permanecen en esta verdad, si ustedes obedecen a mis mandamientos, ustedes son mis discípulos. De otra manera, ustedes no serían mis discípulos. De otra manera, yo no sería su maestro. De otra manera, ustedes no estarían salvos, no serían salvos y estarían condenados. Y eso es lo que Pablo está hablando a la iglesia de Galacia. Y es lo que Juan está diciendo en Primera de Juan cuando dice, oigan, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esa verdad que se nos reveló es la verdad que nosotros le estamos predicando a ustedes. No estamos predicando otra cosa. Entonces Pablo dice, tengan cuidado con aquellos que pervierten, tengan cuidado con aquellos que adulteran el evangelio, tengan cuidado con aquellos que transversan la palabra, queriendo presentar otro evangelio, aunque cuando conocen la palabra intencionalmente la tuercen para sacar beneficio propio. Entonces tú eres responsable de tu salvación. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor, amén, y la salvación es individual. Por lo tanto, tú tienes que cuidar con temor y temblor la salvación. Tú no puedes ser tolerante ni amistarte con la mentira, ni amistarte con la perversidad de un evangelio falso. Porque te vas a condenar. Entonces, tienes que conocer la verdad para identificar la mentira. Y esto es bien importante porque, escuchen, amados, al fin del día, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Y no sé por qué Dios ha puesto este mensaje en mis labios, pero hasta que Dios no me diga que pare, yo no voy a parar. Deme un minuto, por favor. Por favor, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere compartir un texto bíblico, una experiencia, lo puede hacer. Amén. Mire, tú eres responsable de tu salvación. La salvación es individual. Pero como decía la semana pasada, en un momento dado que se cortó la transmisión, la Biblia me dice a mí que si yo veo al impío en su camino y no le hablo, el impío se perderá, pero su sangre correrá sobre mi cabeza. O sea, yo soy responsable de no haberle hablado al impío. La Biblia dice que si yo veo al impío en su impiedad y el impío yo le hablo y no acepta la verdad del evangelio, pues el impío se perderá, pero yo habré salvado mi responsabilidad ante Dios.
Pero si yo veo al impío y le hablo al impío del evangelio, el impío, ¿verdad?, se arrepiente y viene a los pies del Señor, pues habremos ganado un alma para Dios. Esto tampoco se trata de cuántas almas yo me he ganado. Esto se trata de cuántas almas se ha ganado para el evangelio. Amén. Dios te bendiga, Juan Daniel. ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué esta inquietud? Escuche bien. Dios hace responsable a los líderes. Yo soy de los que enseño y predico. Y creo. Y soy pro pastor. Pero no significa que los líderes no cometan errores o que los pastores no cometan errores. Perdón, la Biblia dice que yo mire cuál ha sido la conducta y el resultado ¿verdad?, de la fe de mi líder, y si es bueno que lo imite. Pero yo no tengo que someterme a una persona que no se somete a Dios. Yo no tengo que someterme a un líder que no se somete a Dios, o a un líder que tiene su corazón desviado de la verdad del evangelio. Eso lo estoy diciendo yo y yo me hago responsable de mis palabras. Por decir un ejemplo, me voy a tomar yo mismo, ¿verdad?, como ejemplo. Si yo estoy pastoreando una congregación y yo le digo a la gente, por decir algo, no voy a entrar en este tema, pero por decir algo, yo le digo a la gente, diezma, pero yo no diezmo. ¿Con qué moral yo le estoy diciendo a la gente que diezme cuando yo no diezmo? ¿O con qué moral yo le puedo decir a la gente que no mienta cuando yo miento? Cuando soy un mentiroso. Todos somos mentirosos. Otra cosa es que acostumbremos a mentir. Entonces, si yo soy un mentiroso compulsivo, acostumbro a mentir, como yo le decía a la Grey que no mienta. Entonces, si el que está por encima de mí me dice a mí que no mienta, siendo un mentiroso, no significa que yo vaya a mentir. Porque yo no me tengo que hacer mentiroso también. Pero yo no tengo por qué someterme. Yo me someto a todo aquel que se someta a esta palabra. Yo recibo palabra de aquel que esté alineado a esta palabra. Yo recibo instrucciones de aquel que vive esta palabra, que se somete a mi Señor y que tiene la moral, la espiritualidad y el carácter para demandarme a mí por cuanto él vive la palabra de Dios. Así que sí soy pro pastor, pero antes de ser pastor hay que ser una buena oveja. Quien no ha sido buena oveja no puede ser buen pastor. Amén. Y yo me hago responsable de mis palabras. Usted puede diferir, pero es lo que está diciendo, Pablo. O sea, y otro día traemos un tema de la autoridad. Mire lo que dice, y a quién Dios le va a reclamar. ¿Okay? La salvación es individual. Pero lo que quiero decir es esto. No importa quién sea, quien te esté predicando un evangelio pervertido. Puede ser pastor, puede ser doctor, puede ser evangelista, puede ser maestro, puede tener la posición que sea. Pero si está pervirtiendo el evangelio, si está predicando una media verdad o está torciendo la verdad del evangelio, ¿sabe qué? Sea anatema. Sea anatema. Obviamente con amor, ¿verdad? Lo traemos a la luz de la palabra. Si usted está en un error, yo lo traigo, ¿verdad?, por la palabra y le digo, hermano, hermana, la palabra dice esto, porque usted está diciendo esto otro. Si la persona persiste en el error, pues yo no tengo que estar ahí ni someterme. Amén. Bien, mire lo que dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal y andaban tras las cosas que no aprovechan. Jeremías le estaba dando al pueblo y le está diciendo a los sacerdotes, ¿dónde están los sacerdotes que procuraban y preguntaban por el Señor, por la presencia de Dios? Sin embargo, le está dando un ultimato y dice, no se ocuparon de la ley. Amén.
No se ocuparon de la ley. No se interesaron en conocerme, dice el Señor. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal. Pervertir el evangelio, tomar el nombre de Dios en vano, decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho, tratar de convencerte de otra cosa que no sea la verdad del evangelio, tratar de manipularte y utilizar el evangelio para manipularte. Conforme este texto, en mi opinión, y conforme lo que dice Juan y lo que dice Pedro y lo que dice Pablo, es pervertir el evangelio. Es profetizar a favor de Baal y no de Dios. Hay algo que lo he llamado espiritismo evangélico, espiritamiento pentecostal. Qué rápido se es para decir Dios dijo, cuando Dios no ha dicho y posiblemente sean nuestras emociones. Qué rápido se está haciendo para traer palabra en nombre de Dios, palabra que no se cumple. Para traer profecía en el nombre de Dios y decir que Dios dijo. Decir que Dios me dio un sueño cuando Dios no me ha dado ningún sueño. Para manipular al pueblo. Para decir que la obediencia es bendición. Sí, la obediencia es bendición. Claro que sí. Cuando obedecemos la palabra de Dios, obedecemos a Dios. ¿Cuándo es que hay bendición en la obediencia? Cuando obedecemos al hombre y a la mujer de Dios que obedece a Dios. Pero si ese hombre o esa mujer no obedece a Dios, en obedecer a ese hombre, no hay bendición, puede haber maldición. Esto me recuerda el profeta viejo y el profeta joven. Luego se los traigo. Mire lo que dice. Escuche bien. Isaías 56, 11. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Isaías está diciendo, los sacerdotes, los pastores, se han volcado y se han ido a caminar fuera de la verdad, buscando sus propias ganancias. Es lo que pasa hoy día. Gente que pervierte el evangelio. Gente que conociendo la verdad, pervierten el evangelio para obtener sus propias ganancias. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, pero que lamentablemente pervirtieron el evangelio. Se desviaron. Se dejaron endulzar el oído por una media verdad. Se dejaron endulzar el oído por un evangelio de nueva era, por un evangelio de prosperidad, y se apartaron de la verdad, predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Dice Jeremías 56, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Dios hablando al pueblo de Israel. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Ocurre lo mismo hoy día, en los últimos tiempos, porque la palabra dice que no acontecerán todas las cosas que han de acontecer sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros nos mantengamos en la verdad. ¿Por qué? Porque pastor, pastora, líder, a ti se te ha dado una responsabilidad. Y sí, la salvación es individual, pero yo tendré que rendirle cuenta de la grey que Dios puso en mis manos. Yo tendré que rendirle cuenta a Dios hasta del impío que me encontré en la calle, pero que no le hablé el evangelio. Porque tal vez lo tuve en poco. Porque tal vez me dio vergüenza. Cuando la palabra dice que si yo le negare a él delante de los hombres, él me negará delante del Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso la palabra dice que en aquel día, el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán en tu nombre, hice esto, hice aquello, pero apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque no os conozco. Porque no tan solo es que conozcamos la verdad, es que seamos conocidos de la verdad. Esa verdad es Cristo.
que Él nos conozca y nos reconozca delante del Padre y delante de sus ángeles. Tergiversar y pervertir el evangelio por ganancias terrenales, por ganancias deshonestas, por satisfacer nuestros deseos, no vale la pena, porque nos costará la vida eterna. Ezequiel 34 ni se diga, léalo en su casa, que es larguísimo. Pero Dios llama a cuenta a los pastores. Llama a cuenta a los pastores que no pastorean de la manera en que tienen que pastorear. Llama a cuentas a los líderes y aún a las ovejas más fuertes que dañan a las más débiles. Escuche bien. Escuche bien. Solamente le voy a leer aquí Ezequiel 34 versos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana. Degollasteis a la oveja engordada, pero no apacentasteis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido. La enferma no habéis curado. La patiquebrada no habéis vendado. La descarriada no habéis hecho volver. La perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Lea Ezequiel 34 en su casa. Amados de mi alma, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que enseñar la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Las falsas doctrinas que se están levantando no son nuevas, son antiquísimas, como yo decía. Lo único que ahora tienen otros nombres. Pero vayamos a la historia de la iglesia. Estudiemos la doctrina. Estudiemos lo que fueron los padres de la iglesia. Lo que se estudia en teología como la patrología, los padres de la iglesia, y la patrística, los escritos de los padres de la iglesia. Los padres apologetas o apologistas que defendieron la doctrina de Jesucristo en contra de falsas doctrinas que se estaban levantando, porque hubo hombres que conocieron la verdad y se apartaron y pervirtieron el evangelio. Yo estoy llamado a predicar la verdad, a defender la verdad y llamar a corrección con amor y por medio de la palabra a todo aquel que dice tener la verdad pero predica una mentira. Mire, yo no voy a mencionar nombres por respeto y por ética, pero voy a hablar de una experiencia mía, de una experiencia muy propia, muy mía. Y les voy a decir, y si no puedo concluir hoy, la semana que viene voy a continuar. ¿Por qué es necesario predicar el evangelio? Porque es el evangelio de verdad. Dios es Dios de verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el evangelio es el mensaje de verdad. Por eso es que Pablo le insiste a los Gálatas. Me sorprendo de que ustedes, habiendo recibido la verdad, habiendo recibido el evangelio, habiendo recibido a Cristo, os hayáis apartado tan pronto. Porque vino alguien predicándole otra cosa y ustedes se la creyeron. Vino alguien diciéndole una media verdad y ustedes se la creyeron. Vino alguien que se hacía llamar apóstol, que se hacía llamar profeta, que se hacía llamar maestro, que se hacía llamar como se hace llamar. Ustedes le creyeron. Y Pablo se pone en la brecha y dice, miren, no importa quién sea, si es un ángel del cielo, somos nosotros, predicamos otra verdad, otro evangelio, que aparenta ser verdad pero no es verdad, sea anatema, no lo creáis, porque está en juego vuestra salvación. Está en juego vuestra salvación. Yo te voy a hablar por mi propia experiencia, no voy a mencionar nombres, por ética, por respeto, ¿verdad? Pero es que no puedo poner el ejemplo de nadie más. No puedo poner el ejemplo de nadie más porque no quiero hablar por nadie. Quiero hablar por mí mismo. Amén. Yo fui operado, Lena, si puede, no me acuerdo cuándo fui operado, el mes pasado. Ya estamos en agosto. El 6 de julio me parece que me operaron. El 6 de julio. Me volvieron a operar. Por eso me ven con este brace, con estos aparatos. ¿Ok? Escuche bien.
El año pasado me habían operado. El año pasado yo he tenido 4 cirugías de la espalda. Todavía falta una, pero es más sencilla. En 1997 yo tuve un accidente de trabajo en Puerto Rico. Yo me caí de un camión. Me fracturé la columna. ¿Okay? Me fracturé 4 vértebras. Una vértebra desplazó, perdí 3 discos. Y había una vértebra que había desplazado, que se había corrido hacia adentro, hacia el cordón medular. Y me tuvieron que operar de emergencia. El accidente fue en el 97, estuve un año trabajando. Fue en mayo del 97. En mayo del 98 me encontraron las fracturas. Y en junio del 98 me operaron de emergencia. Así que en mi primera operación de espalda fue en el 98. Luego de esa operación me hicieron una fusión lumbar sacral. Y a los 25 años, tanto el gobierno de Puerto Rico, el Fondo del Seguro del Estado, los que son de Puerto Rico saben lo que es, y el Seguro Social, me incapacitaron a los 25 años de edad. Fue un accidente que tuve trabajando. ¿Ok? En el 2013 me ponen un estimulador porque hubo ciertas complicaciones. Ya no se trataba solamente de los huesos, sino de los músculos, de los nervios. Así que en 2013 me ponen un estimulador. Un estimulador es un aparato que es interno y que me da corriente, me da terapia, ¿verdad? Corriente interna. Pues bien, el año pasado hubieron otras complicaciones y el año pasado pues se descubrió que desarrollé estenosis. Es una callosidad dentro de las vértebras o fuera de las vértebras. A mí me dio dentro de las vértebras. Desarrollé estenosis, desarrollé artritis reumática en la columna. Hubo desgaste entre lo que es la pelvis y el sacral. Así que el año pasado los diagnósticos eran negativos, ¿verdad? Bueno, los diagnósticos lo decían era que me iba a quedar inválido. Entonces, el año pasado me hacen unos estudios y encuentran un daño mayor. Así que tienen que operarme. En la operación encuentran que la primera instrumentación, la operación del 98, las varillas y los metales y los ganchos que pusieron, se había dañado y tuvieron que retirar toda esa instrumentación. Así que el año pasado retiran esa instrumentación y me tienen que fusionar desde la pelvis. Tienen que fusionar la pelvis y el sacral, o sea, las caderas con el sacral, y subir la instrumentación hasta la T11, hasta la torácica 11. O sea, a mí me fusionaron desde la pelvis hasta la torácica 11. Así que me operaron el año pasado, tuvieron que retirar la instrumentación vieja, tuvieron que fusionarme, porque si no lo hacían, no me daban 2 años antes que yo me quedara paralítico. ¿Okay? La operación salió muy bien. Hubo otra complicación donde mis piernas comienzan a perder sensibilidad, comienzan a perder movilidad, y yo, esta situación me estaba dejando sin caminar. Así que vuelven a hacer otros estudios y encuentran que sobre el nivel de la operación del año pasado había una hernia precisamente sobre la vértebra donde terminaba la operación. Y la hernia era tan grande, esto yo lo dije aquí anteriormente, la hernia era tan grande que estaba causando presión al cordón medular, al cordón espinal, y eso estaba provocando que yo dejara de caminar. Así que tuvieron que volver a operarme el mes pasado. Ya mañana se cumple un mes. Mañana se cumple un mes de la operación, me parece. Y tuvieron que volver a operarme. Pues yo agradezco a todo el mundo por las oraciones. Amén. A todos ustedes por las operaciones. A todos. Siempre lo he agradecido y lo agradeceré toda la vida. A todos los pastores, a todos los hermanos, amigos, amigas que han estado conmigo en sus oraciones a la distancia, que estuvieron conmigo en este proceso, que vinieron aquí a la casa, las personas que hicieron posible que yo pudiera tener una cama de posiciones, la silla de ruedas que me recetaron antes de la operación y luego de la operación para distancias largas. Vuelvo y repito, no voy a decir nombre, pero hubo una persona que me visitó para orar por mí, Óigame, todas las oraciones, siempre y cuando estén alineadas a la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo de Dios, bienvenidas sean. Pero una persona vino a orar aquí a mi casa, y no voy a hacer el testimonio porque es un poquito larguito. La cuestión fue que una persona vino a orar a mi casa y me dijo que si yo estaba enfermo, prácticamente me dijo que si yo estaba enfermo y yo tenía este problema
era porque yo estaba endemoniado. Era porque yo le abrí una puerta al diablo y yo estaba poseído. ¿Ok? Que yo necesitaba arrepentirme para poder ser sano. Yo dejé que la persona hablara y trajo como 5 puntos, 5 o 6 puntos que atentaban en contra de varias doctrinas bíblicas. Y mire, sí hay enfermedades que tienen que ver con demonios. ¿Ok? Jesucristo reprendió enfermedades y le puso nombre de demonios. ¿Ok? Pero también hay ejemplos bíblicos, como por ejemplo el paralítico que estuvo 38 años paralítico. Y a Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesucristo dijo, ninguno, ni él ni sus padres. Esto ha acontecido para que el nombre de Dios sea glorificado. Luego a eso, el Señor sana un ciego. Los 2 milagros Dios los hizo en sábado. Y a los religiosos no le importaron la sanidad ni del paralítico ni la sanidad del ciego. Le importó que Jesucristo lo sanó en sábado. Ah, violaste la ley. Eso era lo que estaban buscando. No les importó que aquel paralítico fue libre de su azote, ni que aquel ciego pudo ver. Entonces, van donde el padre del ciego, mira, ¿qué pasó con tu hijo? Pregúntale, ¿qué edad tiene? Entonces, hay enfermedades en la Biblia que eran demonios, causadas por demonios, por posesiones. Hay enfermedades que simple y sencillamente son enfermedades que nos vienen a nosotros en nuestra humanidad. Hay enfermedades o condiciones que vienen por un accidente. Hay enfermedades, y toda enfermedad vino a la humanidad por el pecado de Adán y Eva. Como Adán y Eva pecaron, pues lamentablemente dieron lugar a que el cuerpo se pudiera enfermar, pudiera morir, ¿verdad? Se deteriorara y que el hombre viviera menos. Porque el hombre fue creado y puesto en la tierra para que viviera para siempre. Pero lamentablemente, como Adán y Eva desobedecieron a Dios, pues entró la muerte. Pero así como entró la muerte por Adán, también entró la vida ¿por quién? Por Jesucristo. Así que hay enfermedades también que son directamente consecuencias del pecado. ¿Ok? Posiblemente si una persona está fumando toda la vida y le da un cáncer de garganta o un cáncer de pulmón, pues puede ser que sea consecuencia de haber estado fumando. Si un alcohólico le da cirrosis en el hígado, pues es consecuencia de haber bebido toda su vida. Y pónganle que la persona que fumó toda su vida se convierte y viene a Cristo, pero muere de cáncer de garganta o del cáncer del pulmón, pues es una consecuencia de su práctica, ¿verdad? De su estilo de vida pasada. Pero el hecho de que haya fumado toda la vida, venga a Cristo y muera en Cristo, no significa que se perdió porque le dio un cáncer a consecuencia de que fumaba, o una cirrosis a consecuencia de que bebía. Si viene a Cristo es salvo, muera de cáncer o no muera de cáncer. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que hay enfermedades que sí que son directamente consecuencia del pecado del hombre, que hay enfermedades que son que Dios las permite y Dios nos prueba, como el caso de Job. Hay enfermedades que son, sí, demonios, como aparece en la Biblia, pero no podemos decir que porque una persona se enferme es porque pecó, o porque una persona esté enferma es porque está poseída. Entonces, esta persona vino a mí con esta situación y yo le dije, mire, el único pecado que yo he cometido fue que yo me fui a trabajar, me trepé en un tro y me resbalé. Y la única puerta que yo abrí fue la del tro para sacar una mercancía. Y me caí. Eso me pasó a los 24 años. A los 25 me operan, me incapacitan. Dios sabe todas las cosas. ¿Ve? Yo le dije, que yo sepa en este momento yo no estoy en pecado, ni he estado en pecado, ni esto es consecuencia de un pecado. Ni es porque estoy endemoniado. Entonces, la persona me quiso dar a entender de que el cuerpo podía ser poseído, pero el alma no. Mire, mi hermano, donde habita Dios no habita el diablo. Un verdadero cristiano no puede ser poseído. Tampoco un cristiano puede tener al Espíritu Santo en su espíritu y el demonio poseer su cuerpo. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Donde está Dios no está el diablo. Donde está el diablo no está Dios. Un cristiano puede pecar y el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo redarguye a ese cristiano. Pero hasta que el Espíritu Santo no sale de esa persona y esa persona se aparta de Dios, no es hasta que entonces dice la Biblia que viene aquel a ver si la casa está vacía. Y si está vacía y la ve vacía, va a buscar 7 legiones más
toma posesión y la condición postrera viene a ser peor que la primera. Pero mientras el Espíritu Santo esté dentro de usted, usted no puede ser poseído. Puede ser molestado, puede ser perturbado, puede ser zarandeado, pero poseído no. Puede ser atacado con los dardos del enemigo, pero poseído. Si usted es un verdadero cristiano y el Espíritu Santo está en usted, usted no puede ser poseído. Tampoco puede establecer esta teoría de la demonización cuando dice que el alma le pertenece a Dios, que el espíritu le pertenece a Dios, pero que el cuerpo está poseído por el diablo porque tiene una enfermedad. Amados, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lázaro se enfermó. Lázaro se enfermó. Y a Jesucristo le dijeron, tu amigo se muere, tu amigo está enfermo, tu amigo, ¿qué pasa con tu amigo? Tranquilo, que esta enfermedad no es para muerte. Pero sin embargo, Lázaro murió y Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Y hay gente que dice que lloró por la falta de fe de Marta y María. No, Jesucristo no lloró por la falta de fe de Marta y María. Jesucristo lloró porque su amigo se había muerto. ¿Sabe por qué? Porque si alguien tenía fe en estas mujeres, tenían tanta fe que le dieron al Señor. Si tú hubiese estado aquí, él no moría. Oye, pero no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees para la gloria de Dios, yo soy la vida de la resurrección. No, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar allá en él por 3 días. Pero si tú hubiese estado aquí, no hubiese muerto. Tenían fe de que si Jesús hubiese llegado, él no hubiese muerto. Pero era necesario que Lázaro resucitara por el mandato de Jesucristo para testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y para testimonio de lo que luego pasaría en la resurrección de Cristo. O sea, yo no puedo decir que porque usted le dio un dolor de cabeza, a usted se le metió un demonio en la cabeza. Que si le duele un dedo, se le metió el demonio en el dedo. O que si usted le dio el coronavirus fue porque el demonio lo poseyó. No, mi amado. Tenemos que entender la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios. Yo le dije a esta persona, mi amado, usted está mal. Y yo lo tengo que corregir. Usted está mal porque eso no es bíblico. Usted está mal. Una consecuencia directa, si usted se va a asaltar un banco y el policía le da un tiro y lo mata, eso es consecuencia directa de sus acciones. Porque nadie lo mandó a asaltar un banco y enfrentarse a un policía. Si el policía lo mató, es una consecuencia directa de su conducta. Si usted fue una persona promiscua y usted le dio una enfermedad venérea, pues eso es consecuencia directa de su conducta. ¿Okay? Ahora, la palabra dice que el que anda perdido en sus delitos y pecados no es hijo de Dios, es hijo de las tinieblas. Y Juan dice que su padre es el diablo. Y que esta es la diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Que los hijos de la luz caminan conforme al Espíritu. Entonces, ¿ve por qué le digo que tenemos que conocer la verdad? ¿Ve por qué le digo que tenemos que entender la verdad y predicar la verdad y defender la verdad? Otra cosa que esta persona me trajo fue que esto de la Trinidad no era bíblico, que eso no estaba en la Biblia. Que por qué los pastores estaban predicando Trinidad si eso no está en la Biblia. La Trinidad está plasmada en la Biblia. Hay algo que se llama Trinidad, hay algo que se llama unitarismo. Y de eso yo hablé un poquito la semana pasada. La Biblia me plasma, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad está plasmada en la Biblia. Siempre habla de Él, pero refiriéndose, y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres o en los dioses, en Él, un solo Dios, que persiste a saber en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios? Siendo 3 personas, porque los 3 contienen las mismas perfecciones, los mismos atributos y el mismo carácter. Eso lo hace un Dios. La doctrina del unitarismo viene de Ariano. Busque quién fue Ariano. Los primer y segundo siglos de la iglesia. Pregúntese. Vaya a la historia. Entonces le digo a esta persona, usted tiene que irse a estudiar la Biblia. No, yo no necesito estudiar la Biblia, yo lo entiendo. Entonces, fíjese esto. Personas que teniendo la verdad se envanecen, se vanaglorían en su propio, dice la palabra, que queriendo ser sabios se hacen necios en su propio ¿qué? Entendimiento. Entonces, por eso hay que conocer la verdad. Por eso, porque mire, no importa que sea pastor, que sea evangelista, quien sea, si está mal, está mal. Y usted no tendrá como excusa delante de Dios decirle, no, es que mi pastor me predicó una mentira, una media verdad.
Y como dice que me sometió a vuestros pastores, sí, sométete a tu pastor en tanto tu pastor se someta a Dios. Y lo estoy diciendo, no me estoy equivocando, no lo estoy diciendo por equivocación, ni porque se me zafó, ni porque no lo pensé. No, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Porque el mismo Pablo lo dijo. Si yo predico otra cosa que no sea el evangelio, no se sometan a mí. Eso fue lo que dijo Pablo. Sea anatema, sea maldito y rechácenlo. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, ¿por qué? De hecho, y lo voy a leer otra vez, el verso 10 de Gálatas capítulo 1. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te salvó? ¿A quién tú tienes que predicar? ¿A Cristo y su evangelio? ¿O a los hombres y el nombre de los hombres? Tal vez esta palabra suene fuerte y sea dura. Tal vez algunos me criticarán, tal vez algunos pensarán que no debo transmitir esto, pero es lo que Dios pone en mi corazón. Es lo que Dios pone en mi corazón. Porque hay gente yéndose para el infierno todos los días. Hay gente perdida. Hay gente que no conoce la verdad y hay muchos que conocieron la verdad y porque fueron heridos y porque fueron maltratados y porque fueron manipulados y porque no hicieron lo que otros dijo que tenían que hacer, tomando el nombre de Dios cuando no tienen a Dios, están en el mundo, apartados, rebeldes, tristes, angustiados, frustrados, heridos, ovejas patiquebradas, trasquiladas, heridas, ovejas que le rompieron las patas y no le rompieron el cuello porque salieron arrastrándose de donde estaban. Entonces, yo por lo menos sé a qué fui llamado y cuál es el mensaje que Dios ha dado en mi vida. Y yo no me pude resistir. Cuando esta persona terminó de hablar o cogió un aire para hablar, yo le dije, tengo varias dudas, acláreme. Y comencé a preguntarle. En un momento dado esta persona no me quería dejar hablar y yo dije, permiso, yo le escuché y le dejé hablar, ¿verdad? Ahora yo necesito que usted me explique, porque la palabra dice esto. Y me fui por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos que hablar palabras. Tú y yo no estamos llamados a hablar nuestra percepción o nuestras ideas o nuestros conceptos. Estamos llamados a predicar, a recitar, a repetir la verdad del evangelio. A eso estamos llamados. Entonces, ¿por qué? Si Cristo murió por ti, si Cristo te llamó, si Cristo te limpió, si Él perdonó tus pecados, si Él escribió tu nombre en el libro de la vida, ¿por qué tú tienes que darle más honra a un hombre que a Dios? ¿Por qué tienes que darle pleitesía a un hombre antes que a Dios? Honra al que honra merece. Tenemos que respetar a los hombres y a las mujeres de Dios. Escúcheme bien. Pero la gloria, la honra, el loor, el honor es para Dios. Entonces Pablo dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el favor que yo busco? El favor de un hombre. Porque tú crees que tu ministerio se va a realizar a través de un hombre. No, tu ministerio se realiza porque Dios lo realiza. De que Dios utiliza a otras personas y te pone en gracia y Dios utiliza instrumentos, sigue siendo Dios quien los pone y sigue siendo Dios quien los utiliza. Pero tú eres porque Dios es. Tú llegas porque Él te hace llegar. Tú llegas a la cima y tú llegas y sube al 10º escalón porque es Dios quien te hace subir. Si Dios dice que del primer escalón tú no pasas, tú no pasas. No importa las palas que tú tengas, no importa la gente que tú conozcas y no importa la influencia que tenga la gente que está alrededor tuya. No hay mayor influencia que la del Espíritu Santo. No hay mayor gracia y favor que la de Dios.
Y yo no te estoy diciendo que seas un rebelde. Yo te estoy diciendo que seas fiel a la verdad. Que seas fiel a la verdad. Que sea fiel a aquel que te llamó por soldado. Que sea fiel a aquel que derramó la sangre por ti. Que sea fiel a aquel que es verdadero. Que al fin del día la palabra dice que todo hombre es mentiroso, pero él es veraz. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. En estos tiempos. En estos tiempos. En estos tiempos. En estos tiempos. Estamos llamados a vivir el evangelio aunque le duela nuestra carne. ¿Sabe qué? A quien usted tiene que agradar es a Dios, no a los hombres. Es a Dios, no es a los hombres. Usted tiene que vivir la verdad, usted tiene que pregonar la verdad y sostener la verdad. ¿Sabe por qué? Porque como yo siempre digo, ser tolerantes a una media verdad o a la mentira es ser intolerante al evangelio de la verdad, el evangelio de Cristo. ¿Ok? Tenemos que serle fiel a Dios, fiel al Señor, fiel al Señor, fiel al Señor. Por eso insisto que, como dice la palabra, tenemos que orar y velar sin cesar. Y cuando la palabra de la Escritura dice que oremos y velemos sin cesar, la connotación y la intención de ese verso en el original es que si tienes que perder el sueño por buscar la presencia de Dios, por buscar la gracia de Dios, pierde el sueño. Si te tienes que amanecer rogándole a Dios por su presencia, por su gracia, porque el Espíritu Santo te llene, porque el poder del Espíritu sea manifestado en ti, a través de ti, porque la presencia de Dios desciende en tu vida. Si te tienes que amanecer y perder el sueño, que lo perdamos en la presencia de Dios. Porque que muchas horas le dedicamos a otras cosas. Que muchas horas le dedicamos a tantas cosas. Pero cuando se trata de Dios, el cansancio nos vence. Cuando se trata de Dios, el aburrimiento llega. Podemos ver horas la televisión. Podemos estar horas en el Facebook. Podemos estar horas chateando. Nos podemos amanecer en la computadora. Podemos leer un libro de ficción completo. Pero cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de un libro de teología, cuando se trata de un libro de doctrina, cuando se trata de un libro de la obra y persona de Jesucristo, cualquier libro bueno que edifica, que te va a ayudar, que te va a edificar en el espíritu, en el entendimiento, en el conocimiento, óigame, no pasa media hora que ya estamos roncando encima del libro. Esa es la verdad. La palabra dice que nos tenemos que amistar con Dios. Amistarnos con Dios. Y eso no es fácil. Pero miren, yo lo analizo de esta manera. Si la gente tiene el carácter para pervertir el evangelio, ¿cuánto más carácter tú y yo debemos tener para defender la verdad del evangelio? Si hay gente que se atreve a pisotear el evangelio de Jesucristo y a decir barbaridades y a cambiar y a pervertir y a tergiversar la palabra de Dios, tienen ese carácter, ¿cuánto no más tú y yo debemos tener carácter para defender la palabra, para defender el evangelio, para predicar la verdad y decirle a aquel que está mal, estás mal, y citarle la palabra? No es que lo vayas a insultar, no es que le vayas a golpear, no es que lo vayas a agredir, es que le prediques la verdad.
Y que muchos hemos criticado a Israel, porque Israel era más fiel a los dioses paganos que al mismo Jehová. Pero muchas veces nosotros somos más fieles a lo que dice la gente, a los disparates, a la perversión que dicen muchos por ahí, que a la verdad que dice la palabra de Dios. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que aquel que niegue que Jesucristo vino en carne y que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era Dios encarnado y que vino en carne y que murió y resucitó, el que niegue, dice, el que niegue que Jesucristo vino en carne, que era Dios, que vino en carne y que resucitó entre los muertos, es anticristo. Es anticristo. Entonces, anticristo es, y aunque el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada, dice que en estos tiempos se manifiesta el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que va en contra de Cristo y de la sana doctrina de Cristo. Entonces muchas veces establecemos dogmas como doctrina y la doctrina dejamos flotando en el aire. A veces peleamos por la dogmática y por los distintivos denominacionales y los defendemos más de lo que defendemos la sana doctrina. Defendemos más la ideología de un hombre que la verdad de Cristo y del Evangelio de Jesucristo. Eso no puede seguir así. No puede seguir así, porque hay gente que se está perdiendo, hay almas que se están yendo al infierno, hay gente que está siendo arrastrada por falsos evangelios, por falsos cristos, hay gente que se está perdiendo, mi hermano, mis hermanas. Tenemos que predicar la verdad. En medio de estos tiempos que se está levantando lo que es la ideología de género, donde los pedófilos están reclamando derechos, donde todas estas comunidades satanistas, LGTBQ o como se quieran llamar, están luchando por unos derechos que simple y sencillamente no son. ¿Cómo es posible que ahora los pedófilos estén pidiendo el derecho de tener relaciones sexuales con menores? Porque sienten que ese es su derecho. ¿Cómo es que hay países que han aprobado el matrimonio con animales? Países donde han aprobado las relaciones sexuales en público. Hay que orar, pero hay que actuar. Como dice ahí Omar, por eso tenemos que educarnos teológicamente y bíblicamente, para poder defender y llevar el evangelio responsablemente, definitivamente. Yo dije aquí que una vez una persona me dijo que no había que estudiar tanta teología para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio lo que hace falta es Cristo. Pero para defender la verdad del evangelio en contra de todas las herejías hay que estudiar teología y hay que estudiar Biblia. Porque la gran mayoría no ha entendido, ni sabe explicar, ni dar a entender lo que es el evangelio. Y aquí de una vez yo dije que en un momento dado yo estaba ministrando en una iglesia, hice un llamado e invité a los ministros a que, ¿verdad?, pues me ayudaran a ministrar y hacer la profesión de fe a las personas que habían pasado para aceptar al Señor. Pero a mí me tocó un joven que yo le dije, ¿tú entiendes lo que es aceptar a Cristo, lo que es convertirse al evangelio, lo que es aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador? Y él me dijo, no, yo no sé qué es eso. Y yo le expliqué. Y después que le expliqué, le pregunté, ahora sabiendo y conociendo y entendiendo y teniendo la responsabilidad de haber sido confrontado con la verdad, ¿quieres aceptar a Cristo? Me dijo que sí. En otra ocasión me pasó lo mismo y la persona, aún explicándole el plan de salvación, me dijo, no, no quiero. Oré por esa persona que me dijo que no. Y por el que me dijo que sí, pues, aceptó a Cristo. Amados, hay que conocer la verdad que profesamos. Hay que conocer el evangelio que hemos recibido. Hay que conocer la verdad para dar a entender de la forma correcta la verdad. Amén. La próxima semana te voy
El miércoles que viene vamos a estar hablando sobre por qué predicar el Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio de la verdad? Hay gente que me ha preguntado, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a hablar de eso. Porque hay muchas sectas por ahí que dicen que tienen la verdad. Les voy a decir una cosa. Tener muchas porciones de una verdad no significa tener que se tenga la verdad completa. Escuche bien, tener muchos poquitos de verdad no significa que se tenga la verdad completa. La verdad de Dios es absoluta, es completa y es una. Amén. Así que la próxima semana vamos a estar hablando de esto, tomando como base, obviamente, Gálatas y Primera de Juan. Y voy a traerle otros textos bíblicos que tengo aquí anotados y que obviamente hoy no nos va a dar tiempo para discutirlos. Recuerden que pueden participar, pueden escribir, pueden preguntar, pueden comentar. Amén. Y si usted por alguna razón se quiere comunicar conmigo directamente, puede llamarme al 407-431-1815, 407-431-1815, ese es mi número personal. Usted puede llamar, usted puede escribirme. Amén. Y podemos hablar del tema que usted quiera, ¿verdad? Siempre es que sea dentro de un marco de respeto. Y mire, yo no trato de convencer a nadie de nada. Porque si la palabra no convence, yo no te puedo convencer. Si el Espíritu Santo, quien es que convence de pecado, no te convence, yo no te puedo convencer. Ahora, mi trabajo es llevarte la verdad. Mi trabajo es predicarte la verdad y enseñarte lo que la Biblia dice. Ya habiendo hecho eso, el Espíritu Santo se encargará de que esa semilla que fue sembrada, pues, germine en su momento. Amén. Ahora, no podemos olvidar que el Espíritu Santo trabaja con nosotros a la medida que nosotros le permitamos que trabaje con nosotros. Que Dios no hará nada que nosotros no permitamos que Él haga en nosotros. Amén. Así que lo que Dios tenía que hacer lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer otras cosas. Él pagó el precio, Él hizo el sacrificio, Dios envió a su Hijo, envió a su Espíritu Santo, para que, ¿verdad? Nos redarguyera, pero somos nosotros quienes decidimos si damos ese paso de fe, y no tan solo, como dije al principio de la transmisión, no tan solo es dar el paso de fe, es mantenerse en la fe, y eso es bien, bien importante. Amén. Eso es bien importante. Así que vamos a tratar, como dice Elena, tratar de hacerlo por Zoom la semana que viene. Se puede hacer por Zoom, por Facebook y por YouTube. Si lo podemos hacer así, mucho mejor. Recuerda, si quieres estudiar la palabra de Dios, si quieres estudiar en un programa de instituto bíblico, o ya tienes estudios, si quieres continuar en un programa asociado, bachillerato, maestría, doctorado, en estudios bíblicos y teológicos, en estudios pastorales, en educación cristiana, consejería cristiana. Hay un programa a nivel de maestría de apologética. Amén. Apologética y creacionismo. Te puedes comunicar con nosotros y escribirnos en la dirección que ya se había puesto, pero que se puede poner otra vez, de SEDMI. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Pues por su respaldo, por las oraciones. Oremos los unos por los otros. Recordemos y vamos a orar, ahora que nos despedimos, vamos a orar por el pastor Jorge Santana. Pastor Jorge Santana, ¿verdad? De la iglesia de Chamay, de allá de Ocala, el esposo de la pastora Nilsa Santana. Oramos por él, por su familia. Hasta donde sabemos está hospitalizado. Así que vamos a orar por él. Y por todas las personas, ¿verdad?, que necesitan oración, aunque no, y todos necesitamos oración. Mire, todos necesitamos oración. Todos necesitamos que oremos los unos. Yo necesito que ustedes oren por mí, ustedes necesitan que nosotros oremos por ustedes, y así sucesivamente, porque somos un cuerpo, amén, del cual Cristo es la
cabeza. Amén. Y oremos para que aquellos que estuvieron en la verdad y se fueron al error, pues le permitan al Espíritu Santo que los dirija nuevamente al camino. Y aquellos que se han apartado, pues que Dios tenga misericordia y se han alcanzado, ¿verdad? Y que perseveremos en la verdad bíblica. Gloria al Señor. Mire, no cometamos el error. Yo no sé por qué voy a decir esto para ir cerrando ya. Pero no cometamos el error de poner una dogmática o un distintivo denominacional como una verdad, una doctrina bíblica. Eso es un error. ¿Okay? Los distintivos denominacionales se establecen para, valga la redundancia, para poner un orden y establecer un orden, tomando en cuenta la doctrina o la enseñanza plasmada en las Escrituras. Pero muchas veces hacemos del dogma, cambiamos el papel, hacemos del distintivo denominacional una doctrina y de la doctrina un dogma. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque puede ser que estemos cometiendo el error de quitarle y añadirle a la palabra de Dios, de agradar a los hombres antes que a Dios y de hacernos intérpretes de las Sagradas Escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Y antes de nosotros ir a interpretarla, aunque es una frase que usamos, vamos a interpretar lo que dice el texto, sabiamente y sanamente, cuando decimos que vamos a interpretar el texto, es que vamos a ver qué es lo que nos dice el texto, qué el texto interpreta de sí mismo, para poder entender la verdad que está allí, allí encerrada en ese texto. Pero tengamos cuidado que no nos encontremos reescribiendo las Escrituras. Tengamos cuidado, porque podemos caer en el error. Amén. Podemos caer en el error. Y eso es bien delicado. Eso es bien delicado. Amén. Así que vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Y gracias a todos por sus oraciones y por su apoyo. Continuamos en terapia física. Esto nos va a tomar un tiempito. Pero estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria. Vamos a orar. Únete conmigo en oración. Allí donde tú estás. Amado, defiende la verdad del Evangelio. Pero defiéndela bien. Número 1, con amor, con integridad, con testimonio. Y sobre todo, cuando ya las has aplicado a tu vida. Dicen por ahí, alguien dijo una vez, no sé quién lo dijo, que la verdad no grita. Tú y yo vamos a afirmar lo que dice la Escritura y vamos a llevar la verdad, a presentar la verdad, y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra que tenga que hacer en las personas. Tú y yo no estamos para convertir ni cambiar a nadie. Tú y yo estamos para predicar y defender la verdad. Ese es nuestro trabajo. Quien convierte y cambia se llama Espíritu Santo. Amén. Ahora, tengamos cuidado. Escuche bien, también le voy a decir esto. Como le digo una cosa, le digo la otra. Tengamos cuidado que no nos veamos tirándole las perlas a los cerdos. Pablo en un momento dado dijo, déjame yo cuidar mi salvación, no sea que yo tratando de salvar a otros, me pierda, me condene a mí mismo. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que el Espíritu Santo no puede hacer, usted no lo va a hacer. Porque usted no es el Espíritu Santo, ni usted es Dios. Usted hace lo que le corresponde a la medida que le corresponda. Tampoco deje de hacer lo que tiene que hacer. Pero tampoco pretenda hacer la obra de Dios, porque usted no es Dios. Amén. Hay mucha gente frustrada y muchos ministerios frustrados y fracasados porque quisieron ver resultados. Quisieron ver los resultados de su obra, cuando su obra es simplemente llevar la verdad. Ser la voz y la mano de Dios aquí en la tierra. No ser Dios.
Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Y a veces queremos convertir a la gente por fuera sin que se hayan convertido por dentro. O queremos que se conviertan por dentro y por fuera cuando quien convierte es el Espíritu Santo. Amén. Así que sepamos y entendamos con nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. Dios va a hacer lo que le corresponde como Dios. Y nosotros como sus siervos haremos lo que Él nos llamó a hacer. Amén. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos revela tu carácter, quién eres y cómo opera y cuál es tu propósito. Gracias por tu salvación, gracias por tu plan salvífico, gracias por encontrarnos un día en el camino, tener misericordia de nosotros, meter tu mano en el lodo cenagoso y sacarnos de allí, del cieno, y limpiarnos y darnos un nombre nuevo y unas vestiduras nuevas. Perdona nuestra falta y nuestros pecados, sean de palabra, de mente, de conducta, pensamiento, lo que sea, de la manera en que hayamos pecado, perdónanos. Ayúdanos a perseverar fieles a ti, ayúdanos a perseverar separados del pecado, y que aunque a nuestra carne le duela, Señor, que nuestro deseo sea hacer tu voluntad, que podamos, Señor, poder hacer lo que tú nos llamaste a hacer, que anhelemos hacer tu voluntad, que amemos hacer tu voluntad. Padre, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que harás. Levántanos como atalaya, levántanos, Señor, como trompetas en medio de los tiempos. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación contigo y abrazarnos a tu palabra. Abrazarnos a tu palabra, Señor, en medio de los tiempos. Padre, te pedimos de manera especial por toda persona que está pasando por una crisis de enfermedad. Independientemente de cuál sea la razón, ten misericordia. A la distancia de tu palabra, y tu palabra es suficiente, Señor. Te pedimos que te glorifique de manera poderosa y violenta a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, por el cual fuimos nosotros curados y por sus llagas somos curados, que a la distancia, Señor, envíe sanidad. Mira el pastor Jorge Santana en Ocala, te pedimos por él que seas tú tocando su cuerpo, fortaleciéndole, sanándole, Señor. Que él pueda levantarse, Señor, y testificar una vez más de lo grande, de lo poderoso, de lo bueno y misericordioso que tú has sido con él. Fortalece a su familia, a su esposa, la pastora Nilsa. Mira a toda persona que pueda estar pasando, Señor, no tan solo por la experiencia del COVID, sino por cualquier otra enfermedad o condición, Señor. Padre, ten misericordia, fortalece, sana, restaura, levanta. Sobre todo, Señor, trata con la enfermedad del alma, la enfermedad del pecado. Señor, sana el alma herida. Si hay alguien que no te conoce, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abrázale. Que pueda, Señor, reconocerte. Que pueda levantar sus manos y decirte, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame en tu sangre. Lléname de tu Espíritu, envía tu Espíritu Santo a mí, Señor. Y ayúdame a caminar para ti y en ti, Señor. Sálvales, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Cristo, si tú vienes por tu iglesia, permite que volemos contigo. Y si es tu voluntad que alguno partamos, Señor, que partamos contigo. Que nuestros asuntos, Señor, y nuestra vida esté alineada contigo, conforme a tu palabra. Y que tengamos paz, Señor. Paz para con todos, paz para con nosotros mismos y sobre todo paz para contigo. Tu palabra dice, Señor, que sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie te verá. Tú eres mi paz. Tú nos das paz. En medio de los tiempos, en medio de las circunstancias, tú eres nuestra paz. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos ustedes. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. La paz del Señor, que la gracia, la paz y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Y prontito, muy prontito. Quiero dejarles saber antes de irme que estamos haciendo matrícula nueva para CENMI. Así que los que quieran empezar en el programa de instituto, vamos a estar coordinando para comenzar otra vez con la clase de introducción a la Biblia. Amén.
Así, Julio, Dios te bendiga. Saludos, Julio, para ti. Qué bueno saludarte. Saludos a Mili y a los muchachos. Así que, perdón, todos los que quieran comenzar, que no tengan estudios bíblicos y teológicos, o que ya tengan un instituto y quieran seguir en un programa de asociados, o seguir hacia adelante en un bachillerato, como ustedes sea y entiendan, se pueden comunicar con nosotros. Amén. Pero estamos planificando para comenzar otra vez con la clase de introducción a la Biblia en el programa de Instituto Bíblico. Amén. Así que comuníquese con nosotros, llámenos, hablamos y vemos, ¿verdad?, de qué manera, de qué forma podemos ayudarle. Amén. Así que, amados, la paz del Señor, tengan dulce sueño, que puedan descansar y que todo el favor del Señor y todas las bendiciones de Dios estén sobre ustedes. Dios bendiga. Hermano Benjamín Morales, saludos, Benjamín. Bueno saludarte. La Biblia dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y la dice que la bendición de Jehová la que enriquece no añade tristeza. Así que sea la bendición de Jehová la que esté sobre ustedes. Amén. Y que sea Dios supliendo todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La paz del Señor. Será hasta la próxima. Gracias. Saludos.